¿Y si te dijera que tus células tienen oídos? No figuradamente, no poéticamente, literalmente. ¿Y si te revelara que dentro de cada molécula de tu cuerpo vibra una memoria, una respuesta sagrada al lenguaje que emites, incluso en silencio? La mayoría de las personas cree que el cuerpo es una máquina biológica que responde solo a la química. Pero lo que nunca te dijeron, porque el mundo moderno teme al poder que reside en tu interior, es que la química responde a la vibración, y que esa vibración, cuando es pronunciada con conciencia, con intención y con un verbo alineado, tiene el poder de reprogramar tu sangre, tus órganos y hasta la información que tu ADN porta. Este no es un secreto nuevo, es una sabiduría ancestral que las antiguas escuelas de misterio conocían, protegían y transmitían con celo. Los egipcios lo practicaban en sus templos internos, los hebreos lo codificaron en los nombres sagrados, los védicos lo manifestaron a través del mantra, y tú también puedes activarlo. En este vídeo no hablaremos de oraciones como simples súplicas, hablaremos del verbo como energía codificadora, de la palabra como comando biológico, del pensamiento verbalizado como circuito eléctrico que se graba en tu médula y altera la química que te mantiene con vida. Descubrirás cómo las palabras que pronuncias a diario están moldeando tu salud, tus emociones, tu destino. Verás cómo las afirmaciones vacías no funcionan si no entiendes el principio vibracional detrás. Y lo más importante, aprenderás una forma consciente, práctica y poderosa de orar, no para pedir, sino para crear. Este viaje es para ti, si alguna vez has sentido que tus emociones se imprimen en tu cuerpo, si has intuido que una palabra puede sanar y otra puede destruir, si sabes, en lo más profundo, que tu cuerpo no está separado de tu alma, y que el lenguaje que usas no es neutro, sino una llave maestra que puede abrir o cerrar los portales del bienestar. Prepárate, porque vamos a revelar cómo hablarle al cuerpo como se le habla a un templo. Porque sí, tus células obedecen, pero solo al verbo que vibra en verdad. Para comprender por qué la oración puede moldear tu sangre y transformar tu cuerpo, es imprescindible viajar atrás en el tiempo, hasta los albores de las grandes civilizaciones, donde la palabra no era entretenimiento, ni discurso, ni manipulación. Era magia, era ciencia espiritual, era tecnología sagrada. En el Egipto ancestral, los sacerdotes del templo hablaban de la Jeka, una fuerza viva que se activaba mediante el sonido articulado. Jeka no era simplemente un conjuro, era el acto consciente de pronunciar palabras que tuvieran una resonancia precisa con el orden cósmico. Cada sonido, cada nombre, era una vibración que afectaba la materia sutil y densa. Las palabras pronunciadas durante las ceremonias no eran decorativas, eran instrucciones energéticas, como programar un cristal, pero el cristal era el cuerpo humano. En la tradición hebrea, el Shem HaMeforash, el nombre inefable de Dios, no se pronunciaba a la ligera. Se decía que este nombre contenía la arquitectura vibracional del universo, y al invocarlo con conocimiento y pureza, uno podía alterar no solo su realidad externa, sino su propio cuerpo y destino. No era superstición, era reverencia a una frecuencia demasiado poderosa para ser usada sin conciencia. En el hinduismo védico, los mantras no se recitan como plegarias vacías, sino como codificaciones sonoras que resuenan directamente con los chakras y los nadis, los canales sutiles de energía del cuerpo. Cuando se entona Om, no se está diciendo una palabra cualquiera, se está replicando el pulso primordial del universo, generando una resonancia que alinea las células con su diseño divino original. ¿Y qué decir de los pueblos indígenas? En muchas culturas chamánicas se sostiene que nombrar algo es darle vida, invocar su espíritu. Un chamán no simplemente ora, sino que entona el alma del lenguaje, guiando energías invisibles hacia una dirección específica. Allí, el verbo no es una súplica, es un acto creativo, un canal por donde fluye la intención hacia la manifestación. Incluso en el cristianismo místico, el Evangelio de Juan no comienza hablando de Adán,
ni de la creación material. Comienza con una clave esotérica. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta línea no debe tomarse como alegoría religiosa, sino como una afirmación metafísica profunda. La vibración precede a la forma. La palabra es la semilla energética de toda creación. Todo esto nos lleva a una verdad velada a lo largo de los siglos. Tu cuerpo, tus órganos, tu sangre, responden al sonido. Y más aún, a la intención detrás del sonido. Cuando rezas desde el miedo, tus células se repliegan. Cuando oras con poder, presencia y comprensión, tu cuerpo se reconfigura. La oración no es solo una herramienta espiritual, es una herramienta fisiológica de alta precisión. Y en un mundo saturado de palabras vacías, redescubrir el poder del verbo sagrado es quizás uno de los actos más revolucionarios de nuestro tiempo. Imagina por un instante que tu cuerpo es un templo viviente, no metafóricamente, sino en términos funcionales. Un lugar sagrado lleno de símbolos, estructuras resonantes y vibraciones que esperan instrucciones. Ahora imagina que el lenguaje que usas cada día, ya sea en voz alta o en tus pensamientos, es la herramienta con la que programas este templo. No solo lo decoras o lo describes, lo codificas, lo redefines, lo reconstruyes. Tus células, esas diminutas estructuras que conforman cada parte de tu ser, no son simplemente piezas mecánicas, son inteligencias vivas, vibrantes, sensibles a la energía. Cada célula tiene receptores que responden no solo a sustancias químicas, sino también a señales electromagnéticas. Y aquí entra el poder del verbo. La palabra, cuando se pronuncia con intención y claridad vibracional, genera una onda. Esta onda es más que aire moviéndose, es energía organizada, es geometría sónica, y cada palabra que emites se convierte en una frecuencia específica que impacta en tu campo energético y, por tanto, en tu cuerpo físico. Ahora bien, ¿por qué la oración puede moldear la sangre? Porque la sangre es portadora de vida, sí, pero también de información. Cada emoción que experimentas, cada pensamiento que repites, cada palabra que pronuncias, genera una señal bioquímica que se transporta por tu torrente sanguíneo. ¿Has sentido alguna vez cómo cambia tu cuerpo cuando alguien te dice algo hiriente o amoroso? Eso es programación vibracional inmediata. Cuando oras desde una conciencia profunda, no estás simplemente hablando. Estás generando una señal coherente. Es como enviar una orden a través del software de tu alma para que el hardware, tu cuerpo, comience a alinearse. Las afirmaciones, los mantras, los salmos, las invocaciones, todas estas formas de oración pueden actuar como comandos, pero solo cuando son pronunciadas desde el núcleo de tu intención, no desde la repetición automática. Un ejemplo simple, la frase «Yo soy salud». Si se pronuncia mecánicamente, no tiene poder, pero si la entonas con tu voz completa, alineada con tu intención, con la respiración activada, y sostienes una imagen interna vívida de bienestar, entonces esa frase se convierte en una semilla energética que tus células comienzan a interpretar. El yo soy no es una afirmación cualquiera, es una fórmula vibracional, una puerta hacia lo que estás decretando como realidad. Los experimentos modernos con sonido y materia, como los de cimática, muestran cómo ciertas frecuencias pueden ordenar partículas de arena o agua en patrones geométricos perfectos. Ahora piensa, si una palabra puede generar geometría sónica en la materia inerte, ¿qué no podrá hacer en tu sangre, compuesta en más de un 90% de agua? La oración auténtica, la que nace desde el núcleo del ser, no pide, ordena, no suplica, activa. Es un acto de reprogramación biológica que no requiere credos religiosos, sino presencia vibracional. Y el secreto está en entender que tus células no comprenden el idioma de la razón, comprenden el lenguaje de la coherencia. Hablarle a tu cuerpo como si fuese tu enemigo, como si estuviese roto o enfermo, es repetir una orden vibracional de destrucción. En cambio, orar a tu cuerpo como si fuera un altar viviente es comenzar a reescribir, célula por célula,
la sinfonía de tu existencia. Para comprender cómo una oración puede transformar la biología, es necesario penetrar más profundamente en la alquimia sutil del verbo. No basta con entender la palabra como sonido, hay que comprenderla como fuerza generadora. En las tradiciones esotéricas más antiguas, se nos enseña que el universo fue creado mediante el logos, la palabra primordial. Y si fuimos hechos a imagen de esa fuente creadora, entonces también portamos su capacidad de crear con el verbo. Aquí no hablamos de una metáfora espiritual, sino de una dinámica energética real. Las palabras moldean la conciencia, y la conciencia es lo que dirige la energía. La energía, a su vez, organiza la materia. Esta es la fórmula olvidada por los que piensan que orar es solo una práctica devocional. Orar es programar. Ahora bien, cuando una palabra es emitida con atención dividida, sin intención clara, o desde un estado de contradicción interna, por ejemplo, decir «yo soy abundante» mientras internamente se siente escasez, se produce un cortocircuito energético. El campo electromagnético que debería expandirse se fragmenta, y las células, sensibles a esa incoherencia, responden con confusión, no con transformación. Por eso, la oración sagrada, la que reprograma el cuerpo, no se trata de cantidad, sino de calidad vibracional. Un solo decreto hecho desde el núcleo del ser puede tener más poder que 1000 afirmaciones repetidas sin alma. Otro aspecto ignorado es el ritmo respiratorio que acompaña a la oración. La respiración es el canal conductor del verbo. Si respiras de forma superficial, tu verbo será débil. Pero si activas tu respiración desde el diafragma, expandiendo el plexo solar, estás canalizando energía vital en cada palabra. Es como encender un micrófono de alta potencia para que el mensaje llegue directo al centro de control de tu biología, la red neuronal que comunica emociones, órganos y percepción. Las glándulas endocrinas, por ejemplo, son profundamente sensibles a esta señal vibracional. El timo, la pituitaria, la pineal, todas ellas responden a frecuencias específicas. ¿Y qué es una palabra cargada de intención sino una frecuencia? Cuando usas el verbo sagrado, estas glándulas comienzan a secretar sustancias coherentes con la emoción que portas. Esto no es espiritualismo, es neurobioquímica mística. Y aún hay más. Algunos textos herméticos mencionan que el alma humana no solo se manifiesta en la mente o el corazón, sino en la sangre consciente. Lo que hierve en tus venas no es solo oxígeno y nutrientes, es memoria emocional, linaje vibracional y patrones ancestrales. Por eso, una oración profunda no solo actúa en el presente, sino que puede limpiar códigos antiguos, transmutar traumas no resueltos y liberar energía estancada en el ADN. Cuando decretas con el verbo sagrado, algo dentro de ti recuerda, no desde la mente racional, sino desde la célula ancestral que ha escuchado esta vibración en tiempos antiguos, cuando los seres humanos aún sabían hablar con las montañas, con las estrellas, con su propia sangre. Por eso, cuando digas «yo soy», hazlo con la reverencia de quien abre un sello milenario. Cuando declares salud, hazlo como un alquimista que transforma plomo emocional en oro biológico, porque tus palabras no se pierden en el aire, se siembran en tu médula, se graban en tu campo energético y florecen en tus órganos. Lo que decretas con coherencia y verdad se convierte en realidad física. Esa es la alquimia del verbo. Y sí, tus células escuchan y obedecen. Saber que tus palabras tienen poder es solo el inicio. La verdadera maestría comienza cuando transformas este conocimiento en una práctica cotidiana. No necesitas rituales elaborados ni fórmulas esotéricas para comenzar. Solo necesitas presencia, intención y coherencia vibracional. 1. Habla como si tu cuerpo escuchara cada palabra. Este es el primer principio, porque, de hecho, lo hace. Cuando dices, estoy harto, me muero de miedo, esto me está matando, tu sistema nervioso interpreta literalmente lo que afirmas.
El cuerpo no distingue entre una broma, una metáfora o una queja repetida. Toda palabra cargada de emoción se convierte en instrucción biológica. Así que transforma tu diálogo interno. No te hables como un enemigo. Sé el sacerdote que bendice su templo. 2. Usa la afirmación desde el corazón, no desde la mente. No basta con repetir frases positivas como un loro espiritual. Si en tu interior se siente vacío o incredulidad, esa disonancia neutraliza el efecto. Antes de afirmar, cierra los ojos, respira, siente, alinea tu emoción con la palabra. Declara desde el corazón: mi cuerpo se sana a sí mismo. Soy un canal de energía pura. Cada célula vibra en armonía. Y repítelo no por insistencia, sino por certeza. 3. Crea tu propio verbo sagrado. Las oraciones más poderosas no son copiadas de un libro antiguo, sino paridas desde tu alma. Pregúntate: ¿qué necesita escuchar hoy mi cuerpo? ¿Qué código de sonido necesita mi corazón para desprogramar el miedo o la fatiga? Quizá la frase correcta sea: estoy en paz con mi linaje, o mi sangre lleva luz. Estas palabras, nacidas de tu propio canal interno, tienen una carga transformadora incomparable. 4. Acompaña tus palabras con respiración consciente. Recuerda, la respiración es el vehículo del verbo. No reces ni afirmes desde un estado de prisa o ansiedad. Inhala profundamente por la nariz. Permite que la energía baje hasta tu vientre. Y al exhalar, deja que tu palabra surja como un canto silencioso. Esto le da a la célula el tiempo y la vibración para recibir la orden. 5. Sé paciente y consistente. La reprogramación celular no siempre ocurre de forma instantánea, porque no solo estás cambiando un cuerpo, estás transformando una historia. Tus órganos guardan la memoria de décadas, incluso generaciones. Por eso, ora con devoción diaria, no como quien exige resultados rápidos, sino como quien riega una semilla invisible con fe y gratitud. 6. No niegues el dolor, transmútalo. Cuando te sientas enfermo o débil, no maldigas tu cuerpo. Obsérvalo como un mensajero. Agradécele por señalar dónde hay desarmonía. Luego háblale como quien consuela y repara. Te escucho. Estoy contigo. Te libero del peso que no es tuyo. Esta clase de oración no solo sana, redime. Recuerda, tu cuerpo no es tu cárcel, es tu altar, y tus palabras son incienso o veneno, según cómo las uses. Aprende a hablar con reverencia, y el cuerpo responderá con milagros. Cada palabra que pronunciamos, consciente o inconscientemente, es una chispa creadora. A veces olvidamos que el lenguaje no nació como medio de información, sino como acto de creación. En el principio, no fue el pensamiento, fue el verbo, y ese verbo continúa resonando dentro de ti, moldeando tu biología, tu energía y tu destino. Tu cuerpo no es un simple mecanismo bioquímico que responde solo a alimentos o medicinas. Es un organismo vibracional, sensible a los sonidos, a los símbolos, a las emociones, y por sobre todo, al verbo cargado de intención. Cuando hablas, cada célula escucha. Cuando oras desde el corazón, el agua que compone tu sangre cambia de estructura. Cuando afirmas desde el alma, el ADN se reordena, como si recordara su diseño original. En este vídeo, exploramos cómo esa energía verbal no solo es poesía espiritual, sino ciencia sagrada. Vimos cómo tradiciones antiguas, del misticismo hebreo al hermetismo egipcio, del tantra al cristianismo esotérico, comprendieron que la palabra sagrada era una herramienta de transmutación, no un rezo vacío, sino una alquimia sonora capaz de activar los códigos internos del cuerpo y el alma. También aprendiste cómo comenzar a aplicar este conocimiento en tu vida diaria. No se trata de volverte experto en mantras antiguos o repetir frases vacías de contenido. Se trata de encontrar tu voz interior, afinar tu palabra y convertir cada oración en una orden de sanación, en un acto de amor vibracional. Tu cuerpo no espera fórmulas, espera verdad, espera coherencia, espera una nueva vibración que lo libere del eco del dolor acumulado.
Ahora bien, te invito a mirar tus palabras de otra manera. No digas más, tengo mala salud, soy débil, estoy perdido. Di, estoy en proceso de recordar mi poder. Mi cuerpo es sabio. Estoy volviendo a mí, porque cada palabra es una semilla que siembras en tu templo biológico. Si este conocimiento ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir este vídeo con quienes necesitan recordar el poder de su propia voz. Así sembramos juntos esta verdad en más almas. Y cuando termines de ver este vídeo, guarda silencio un momento. Escucha cómo tu cuerpo sigue hablando contigo, desde adentro. Hazle una pregunta con ternura y obsérvate responder, porque ese diálogo interno, sostenido con conciencia y devoción, es la oración más poderosa que puedes practicar. Tus células te escuchan, tu sangre vibra con tu palabra, y el verbo aún sigue creando.